Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy de la mecánica intrínseca del ascendente de Cáncer desde la perspectiva de la astrología tradicional. Y lo que vamos a hacer en este video, como ya hemos hecho en los otros videos de esta serie, es que vamos a ilustrar cómo funciona y cómo podemos trabajar con una carta horoscópica con el ascendente de Cáncer, utilizando los preceptos más básicos y más elementales de la astrología tradicional. Antes que comencemos, yo quiero recalcar algo bien importante. Lo que yo voy a decir aquí y lo que yo usualmente digo en todos mis videos no recae en intuición. ¿Okay? Si usted va a hacer astrología, lo menos que usted quiere ser es intuitivo, porque la intuición no es parte de la lógica. La lógica es la lógica. Y la lógica es importante dentro del logo de los astros, que es la astrología. Estas interpretaciones parten de lo que es el canon astrológico tradicionalista, que parte de 2 milenios de estudio y 2 milenios de contemplación tradicional. Y esto lo tenemos que recalcar porque esto es lo que diferencia la astrología de verdad, la astrología tradicional, de lo que es la astrología de mentira, que es la prosaica contra astrología moderna, iconoclasta, subversiva, pero sobre todo idólatra más que nada, ¿verdad? Así que tengan eso en mente. La explicación en este video puede utilizarse tanto dentro de cartas horoscópicas tropicales como cartas horoscópicas siderales. No obstante, como ustedes ya sabrán, yo siempre recomiendo el sistema de zodiaco tropical. Ahora bien, en términos de casas, pues esta explicación que voy a decir a continuación, pues recae mucho dentro del sistema de casas de signo completo y eso es lo que yo recomiendo. Yo sé que hay muchas personas, especialmente en Chile y en Argentina, que van a utilizar otros sistemas de casa porque, como sabemos, el sistema de casas de signo completo pues flaquea un poco en latitudes bien altas o bien al sur. Y yo entiendo ese particular. No obstante, hay que recalcar que pues, el sistema de casas de signo completo es el sistema de casas más antiguo, es el que predominaba en el mundo helenístico y es el que predominó hasta por lo menos el siglo X, IX, por ahí. Y esto pues hay que recalcarlo porque es bien importante denotarlo y a la misma vez van a ver que si no tenemos sistema de casas de signo completo pues no vamos a poder extrapolar las cosas que voy a decir aquí si utilizan otro sistema de casas. Y es irónico porque dentro de la astrología védica de la India el sistema de casas de signo completo es el sistema de casas que siempre está, ¿verdad? No es que tenemos este problema ahí, o sea, el problema lo tenemos dentro de la astrología pues tradicional no védica, específicamente pues posterior a la Edad Media tarde, ¿verdad? Ya justo en el Renacimiento, que ya tenemos sistemas de Regiomontanus y después Placidus, y obviamente la astrología moderna que pues se inventan un sistema de casas cada cierto tiempo nuevo, así que ya tenemos aquí pues este particular, que es bien irónico porque lo que quería decir era que pues dentro de la Jyotisha pues tenemos el debate de los Ayanamcha, ¿verdad? Que es un debate que no existe dentro de la astrología tradicional no védica y la astrología moderna también. Pero dentro de la astrología tradicional y la astrología moderna, no védica, ¿verdad? Tenemos este debate de cuál es el sistema de casas predilecto, mientras que en la India, pues no tienen ese debate. Para que ustedes vean cómo son las cosas, como lo negro es blanco y lo blanco es negro. Es interesante recalcar eso. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer con una carta, verdad? Si usted es una persona que está leyendo cartas así informalmente, ¿verdad? Por diversión, pues no tiene que montar un protocolo, pero si usted es una persona que quiere montar un negocio como el que yo tengo de astrología o va a hacer algún tipo de lectura donde ya haya habido un intercambio monetario, pues lo más importante es que usted tenga un protocolo montado para operar su negocio, ¿verdad? Más allá del hecho de que usted tiene que saber qué está haciendo, de haber estudiado y obviamente todos los componentes éticos que pues tienen que ir obligados dentro de cualquier práctica profesional en nuestro mundo pues contemporáneo, ¿verdad? Que lamentablemente la ética y la moral es algo que ha desaparecido mucho en tiempos modernos, pero que no pasan de moda, ¿verdad? Son muy importantes dentro de cualquier negocio. Como consecuencia, usted tiene que tener un protocolo. Número uno, si va a hacer una venta, le tiene que especificar al cliente que sus datos de nacimiento tienen que provenir de un documento histórico, ya sea una cédula de nacimiento o cualquier otro documento histórico como una foto o documento, ¿verdad? Yo en mi website lo enfatizo, en persona también lo enfatizo. Y si usted tiene un cliente que no sabe, que le va a decir, mami me dijo, papi me dijo, olvídense de mami, papi. Mami estaba endrogada y papi, pues, probablemente estaba muerto de miedo. O sea,
olvídense, o sea, estos son de los momentos más trascendentales en la vida de uno y, en los que las que son madres saben a lo que me refiero, ¿verdad? Como consecuencia necesitamos evidencia histórica. Si el cliente no tiene evidencia histórica, con mucho respeto le dice, por favor, busca la evidencia histórica y después coordinamos una cita, ¿verdad? Y una vez que usted tenga esa información, pues la mete dentro de su programa porque es bien importante tener bien clara que la información que tenemos es la correcta cuando vamos a hacer un análisis y lo metemos dentro de nuestro programa de computadora. Y secundariamente, justo antes de comenzar la lectura, justo antes que usted se haya preparado y todas las demás cosas, dentro del protocolo usted tiene que comenzar la lectura repitiéndole al cliente la información suplementada. Y así es como debemos comenzar. ¿Okay? Así que, hecho todo eso, y si brincaron la explicación, pues excelente, los felicito, ya están cansados de escucharme hablar. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que hacemos para identificar a ciencia cierta de que esto es una carta horoscópica con el ascendente de Cáncer? Pues vamos a ir al este, a la izquierda, y aquí vamos a encontrar esa información. Y aquí podemos ver la palabra ascendente, la vemos aquí, vemos la casa 1, ¿verdad? Porque la casa 1 corresponde al ascendente. Y vemos que esto es un ascendente de Cáncer en 19 grados, 21 minutos en Cáncer, específicamente en el término de Júpiter. Y para aquellos que sepan, que quieran saber, disculpen, esto es una carta tropical del día de hoy, ¿verdad? Que estoy haciendo este video, no es la carta de nadie, ¿verdad? Y esa es lo que estoy usando y obviamente estoy utilizando zodiaco tropical. Así que de esa manera sabemos a ciencia cierta de que aquí estamos trabajando con una carta horoscópica cuyo ascendente es Cáncer. Y recordemos, un ascendente de Cáncer puede ser de 0 grados Cáncer a 29, 59, 59 grados Cáncer. Y esto lo tiene que tener en mente. Ahora bien, vamos a traer esta representación bidimensional al mundo concreto, ¿verdad? La carta lo que representa es la totalidad del universo que nos rodea. Yo sé que eso suena bien hardcore, pero eso es lo que es y les voy a explicar por qué. Aquí en el centro está su mamá, nerviosa porque usted es el primogénito, no sabe qué es lo que le espera, pero va a tener su hijo y está muy emocionada y está en el hospital. Y el ascendente corresponde a ese punto en el horizonte oriental al este, donde el plano del observador, que digamos que es este círculo aquí, ¿verdad? Se interseca con lo que es la eclíptica, ¿verdad? Que es este círculo grande que está aquí, donde está el cinturón del zodiaco. Y como ustedes pueden ver, el plano del observador va a corresponder a las casas, ¿verdad? Que las casas es básicamente como nosotros vemos el cielo. Y la eclíptica corresponde a ese plano más allá en la octava esfera, según la perspectiva tradicional geocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el plano del observador corresponde a la Tierra, ¿verdad? Está inclinada ahí con su precesión, ¿verdad? Y usted está aquí, su mamá está aquí dando a luz. Eso corresponde a este círculo que vamos a explicar ahora. Y la eclíptica corresponde a ese cinturón del zodiaco que le da la vuelta a nuestra Tierra, ¿verdad? Y aquí, pues, la eclíptica va a estar aquí también, ¿verdad? Aquí la podemos ver. Y dentro de esta representación vemos el este. Obviamente ya vieron el muñequito, pues arriba en la casa 10 en el medio cielo corresponde al cielo, ¿verdad? Donde están las nubes, los aviones, los pajaritos, los ovnis, ese tipo de cosas. Y después al otro lado, opuesto al horizonte oriental, obviamente está el horizonte occidental en el oeste, ¿verdad? Y tenemos que recordar que esto corresponde a la perspectiva que nosotros tenemos arriba de nosotros, el cielo, el firmamento. Y los signos ascienden con los planetas pegados a ellos, de este, arriba de nuestra cabeza, al oeste. Piensen, el sol amanece en el este más o menos a las 6 de la mañana, culmina en el medio cielo al mediodía y atardece y desciende en el horizonte occidental en el oeste más o menos a las 6 de la tarde. Y luego en la medianoche va a estar en el Imum Coeli, al otro lado del hemisferio, donde nosotros va a ser medianoche y al otro lado del hemisferio va a ser mediodía. Y tengan en mente que esto se llama el movimiento de rotación diurna. Y todos los planetas, todos los signos ascienden por el este. Por eso el ascendente es tan importante, por eso nuestro cuerpo, nuestro nacimiento. Porque como un niño se levanta y se asciende y va creciendo de niño a joven y de joven a adulto y de adulto a viejo, pues eso corresponde al ciclo del movimiento de rotación diurna. Y noten, todos los planetas van a ascender por el este pegados a los signos, pero los planetas dentro de su tránsito
en el zodiaco, en la eclíptica, van a ir en dirección opuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque los signos asciendan según el movimiento de rotación diurna, que va a corresponder a la rotación de la Tierra, ¿verdad? La rotación de la Tierra, ¿verdad? Los planetas van a seguir un tránsito desde el punto de vista geocéntrico en la eclíptica que va a corresponder a la dirección opuesta porque están recorriendo el zodiaco según la longitud zodiacal. Por eso es que los planetas van a ir pues de Aries a Piscis, a Aries, perdón, de Acuario a Piscis, a Aries, ay Dios mío, a Tauro, a Géminis y a Cáncer. Pero los signos van a dar la vuelta opuesta dentro del movimiento de rotación diurna. Y esto es muy importante. Esto es conocimiento general que todo estudioso serio de astrología debe conocer y debe lograr explicar. Es asombroso porque hay casos de astrólogos que no saben entender lo que acabo de decir, que es elemental. Y es muy interesante porque nuevamente esto es todo nuestro universo, porque comienza aquí en el centro donde está la Tierra, ¿verdad? Vamos a hacer, bueno, déjame borrar eso y utilizar los glifos tradicionales. Tenemos la Tierra, ¿verdad? Los 4 elementos. Y luego tenemos las esferas y la última esfera es esta octava esfera de las estrellas fijas, donde está pegado los signos del zodiaco y donde es la frontera final, donde después de aquí pues empiezan los planos superiores metafísicos que son inalcanzables a los 5 sentidos, pero que sí son alcanzables dentro del entendimiento y la razón y la fe humana. ¿Okay? Así que ya tienen esa definición, vamos a comenzar a hablar respecto al ascendente de Cáncer. Pues ya sabemos que este es el ascendente de Cáncer, ¿verdad? Y como pueden ver, un ascendente de Cáncer en 19 grados 21 minutos. Ahora bien, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? El ascendente es el cuerpo, definitivo. La luna también es el cuerpo. Bueno, y en este caso es doblemente el cuerpo. Porque lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Verdad? Si el ascendente es el cuerpo, pues hay que buscar, lo primero es el señor del ascendente. ¿Por qué? Porque el señor del ascendente también es el cuerpo y es hacia dónde está dirigido el cuerpo. ¿Y quién es el regente de Cáncer? El regente de Cáncer es la luna, que está aquí. La luna está en 6 grados, 51 minutos en el signo de Virgo en casa 3. En esta carta particular, las agendas de la 1 van a estar intrínsecamente ligadas con la de la 3. Como por ejemplo, mi señor del ascendente, aunque no sea un ascendente de Cáncer, es de Sagitario, pero mi señor del ascendente está en la 3. Y en esta carta hipotética, la luna está en la 3. Así que va a haber una conexión intrínseca entre el cuerpo, la proyección, el camino de vida del individuo y lo que son las agendas de la 3 de estudio, espiritualidad, que tiene que ver también con la cuestión de viajes cortos, hermanos y ese tipo de cosas. ¿Okay? Pero tengan en mente que para las demás cartas, pues la luna no siempre va a estar en la 3, ¿verdad? La luna se mueve bien rápido, es el planeta más rápido, puede estar en la 2, puede estar en la 5, en la 4, en la 6, en la 7. Eso va a variar de carta en carta. No obstante, en todas las cartas con ascendente de Cáncer, lo primero que hay que hacer es buscar buscar el señor del ascendente que va a ser la luna. Y es muy interesante porque para los ascendentes de Cáncer y del Sol no hay regencias compartidas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los demás planetas tienen dos signos, ¿verdad? Mercurio, y esta carta es del tema Mundi también, que eso lo vamos a hablar ahora. Mercurio tiene a Virgo y Géminis, Venus tiene a Tauro y Libra, Marte, Escorpio y Aries, Júpiter a Sagitario y a Piscis, y Saturno, Acuario y a Capricornio, ¿verdad? No obstante, las luminarias tienen un solo signo. Y esto va a ser lo mismo con los ascendentes de Cáncer que con los ascendentes de Leo. Solamente va a haber regencia sobre el cuerpo, ¿verdad? Y eso es algo que nada más ocurre con estos dos ascendentes. Con el ascendente de Cáncer también se da el caso de que es el ascendente del tema mundi, que supuestamente es la carta del mundo según la tradición helenística. Y en esa carta, pues la luna estaba en la casa 1, el sol estaba en la casa 2, Mercurio estaba en la casa 3, ¿verdad? Venus estaba en la casa 4, Marte estaba en la casa 5, Júpiter en la 6 y Saturno en la 7. Y supuestamente esta es la carta del mundo, donde los planetas estaban en 15 grados en cada signo y como pueden ver, todos tienen excelente dignidad. Y eso es algo particular que también hay que recalcar del ascendente de Cáncer, pero dentro de los ascendentes de las luminarias, pues no tenemos regencias compartidas, que esto es una clave, porque dentro de los otros ascendentes eso sí existía y creaba unas dinámicas que eran muy particulares y únicas, pero aquí no.
Aquí es muy importante siempre, siempre, siempre ver dónde está el señor del ascendente, como siempre es en todos los signos de ascendiendo. No obstante, en este no va a haber regencia compartida. Y luego nos vamos a ir moviendo a los demás signos con las casas para ver cómo se manifiestan. Primero tenemos a Leo, que vamos a escribirlo aquí rápidamente. La luna, como mencioné, es la 1, ¿verdad? Y tenemos al Sol, que va a corresponder a la 2. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las agendas que tienen que ver con la 2, que tienen que ver con lo que es bienes, riqueza, ¿verdad? También tienen que ver con familia desde el punto de vista védico. Va a tener ese matiz solar, ese matiz masculino, ese matiz espiritual, paternal, de autoridad, de liderazgo, de honorabilidad, de poder. O sea, una persona, el nativo de Cáncer, va a ver la riqueza desde una perspectiva muy solar, desde una perspectiva de mucho honor y de mucha honorabilidad en términos de qué es lo que hace a uno auténtico, que es esa cualidad solar intrínseca, ¿verdad? Luego vamos a ir a Géminis, o mejor dicho, Virgo, disculpen, donde vamos a tener a Mercurio rigiendo la 3 y la 12. Y aquí vamos a ver cómo las agendas de la 3 y de la 12, ¿verdad? La 3 que tiene que ver con lo que ya mencioné anteriormente por la luna, siendo regente del ascendente en la 3, tiene que ver con viajes cortos, estudios preliminares, espiritualidad, tiene que ver también con lo que son los hermanos, los vecinos, tiene que ver con los primos, con nuestra proactividad. Pues va a tener unos matices herméticos de Mercurio, al igual que la 12, que tiene que ver con las agendas de finales, de gastos, de enemigos ocultos, ¿verdad? Todo eso va a tener esos matices herméticos que tienen que ver con intelecto, análisis, comunicación, conocimiento, ¿verdad? Los ascendentes de Cáncer van a tener hermanos muy herméticos y a la misma vez van a gastar su dinero de una manera muy hermética, muy de Mercurio. ¿Okay? Ahora vamos a proseguir a Venus, que va a tener las regencias de la 4, una casa angular, y la 11. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a tener a Venus coloreando las áreas de la vida de la 4 y de la 11. La 4 tiene que ver con vida privada, vida doméstica, vida interior, vida emocional, padres, bienes raíces, y la 11 tiene que ver con metas a largo plazo, tiene que ver con círculos de amistades y también tiene que ver con dinero hasta cierto punto. Y vamos a ver que esas casas van a tener un matiz venusino, afrodisíaco, de femenidad, de placer, de belleza, de entendimiento, de satisfacción, ¿verdad? Los ascendentes de Cáncer puede que tengan unos hogares muy bellos, unos domicilios muy hermosos. Puede que también que sus metas sean muy hermosas y muy bellas y sus círculos sean muy bellos también. ¿Okay? Y luego vamos a ir a donde el señor Marte, que va a tener las regencias de las 5 y de la 10, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí arriba. Tenemos a Marte, 5 y 10. Y vamos a ver que las agendas que tienen que ver con las 5, que son los niños, la creatividad, los críos, ¿verdad? El romance, el disfrute, de la misma manera que la 10, que tiene que ver con profesión, designio, estatus, carrera, vida pública, tienen un matiz muy marciano. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños van a tener un matiz marciano. La cuestión creativa, de disfrute, va a tener un matiz marciano que tiene que ver pues con voluntad, masculinidad, intensidad, pasión, este aspecto punzante de Marte. Y a la misma vez la carrera va a ser algo muy marciano, ¿verdad? Que uno no pensaría en eso cuando piensa en Cáncer, pero así es como funcionan los preceptos clásicos. La 10 va a ser muy marciana, una persona con iniciativa en el trabajo y ese tipo de cosas. ¿Okay? Y luego vamos a Júpiter, que Júpiter va a tener las regencias de la 9 y de la 6. ¿Okay? Vamos a sombrearlo aquí, Sagitario y Piscis. Vemos un Piscis bastante cargadito y vemos un Acuario bastante cargadito en esta carta hipotética. Pero nada, vamos a hablar de Sagitario y de Piscis. Aquí vamos a tener las agendas de la 6 y de la 9. 6 siendo obstáculos, siendo retrasos, deudas, también cuadrúpedos pequeños, ¿verdad? Los perritos y los gatitos siempre lo vemos desde las 6. Y luego la 9, que tiene que ver con la espiritualidad, la perspectiva del mundo, el estudio superior, los viajes largos y así por el estilo. Vamos a ver que para los ascendentes de la luna, es decir, los ascendentes de Cáncer, pues estos matices de obstáculos van a tener pues estas cualidades jupiterianas, ¿verdad? De crecimiento, de sabiduría, de optimismo, ¿verdad? Que aunque sean obstáculos, van a tener esa connotación maestra, ¿verdad? Y en la 9, pues bien de acuerdo con lo que es Júpiter, ¿verdad? Porque Júpiter va a corresponder
a todo lo que es espiritualidad y la 9 tiene que ver con espiritualidad. Así que tenemos una confluencia ahí bastante chévere. Y finalmente tenemos a Saturno siendo el regente de la 7 y de la 8, ¿verdad? 7 y 8. Esto ya lo he hablado en otros videos, lo de este ascendente y la 1 y la 7, que lo vamos a discutir ahora, pero nada, esto quiere decir que los matices de la 7 que tienen que ver con cónyuges, relaciones románticas, platónicas, profesionales, van a tener matices saturninos, y la 8 también, que tienen que ver con mortalidad, con longevidad, altos y bajos, los bienes del cónyuge, van a tener estos matices de realismo, de disciplina, de responsabilidad, ¿verdad? De desapego, de orden, ¿verdad? Es interesante recalcar que para los ascendentes de Cáncer, según la tradición védica, o por lo menos la tradición oral que yo he escuchado de muchos astrólogos védicos, es que este es el ascendente que es más complicado para relaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un ascendente que únicamente se da en este eje de 1 y 7 de Cáncer y de Capricornio, donde tenemos al planeta más lento en un lado y el planeta más rápido en otro, ¿verdad? Y se dice que con estos ascendentes las personas se casan tarde, precisamente por este raciocinio, que hace sentido desde un punto de vista tradicional y que yo he visto en práctica, pero no lo he visto tan generalizado como para decir esto así, así, así. ¿Okay? Y esto es muy importante. Ahora bien, el ascendente de Cáncer es único, porque la Luna es un planeta bastante polivalente, ¿verdad? Lo mismo aplica a los ascendentes de Géminis y de Virgo, de verdad, cómo Mercurio va a depender de su relación al Sol para hablar mucho de los ascendentes, pero con Cáncer es más intenso, porque la Luna se mueve bien rápido, la Luna está cambiando de fase constantemente, y a la misma vez, tú sabes, la Luna tiene que estar aplicando. Si tenemos un ascendente de Cáncer con una Luna vacía de curso, es decir, una Luna que esté al final, ¿verdad? De un signo, y que no esté aspectando con nadie, ¿verdad? Que, es decir, que todos los planetas estén en 2 y 12 de dónde está, o de 6 y 8 dónde está, ¿verdad? Pues van a haber problemas a la misma vez que si hay otros planetas, ¿verdad? Aunque esto es otra definición, pero si hay otro planeta que está al principio de cualquier ángulo que crea un aspecto clásico y la luna no está aplicando, pues también existe la posibilidad de vaciar de curso. O sea, eso va a predeterminar mucho de lo que es el ascendente de Cáncer. También un ascendente de Cáncer con luna llena o luna nueva también es importante de notarlo. O sea, hay muchas particularidades dentro del señor del ascendente de Cáncer, porque es la luna que va a cambiar mucho el ascendente de Cáncer. Por eso es que yo sostengo que el ascendente de Cáncer es probablemente de los más polivalentes, y como consecuencia por eso Cáncer es un signo tan, pues, impredecible hasta cierto punto, ¿verdad? Por las varias variables que están involucradas dentro del señor del ascendente. Y esto es algo que tenemos que tener en mente, ¿ok? Ahora bien, tenemos que tener en mente también cuáles son las mejores posiciones para el ascendente de Cáncer. Bueno, esta es una pregunta difícil porque, como les mencioné, la luna va a tener muchas variables, pero en teoría lo mejor sería tener la luna en la 11 o en la 1. Como ya hemos dicho antes, tener el señor del ascendente en el ascendente, el señor de la 1 en la 1 siempre es muy bueno, ¿verdad? En este caso, pues obviamente tener la luna en la 1 es excelente. De la misma manera, tener el señor del ascendente en la 11 en Tauro es excelentísimo también, ya que aquí se exalta la luna, y ahí tendríamos un nativo muy dado a sus metas, muy dado a sus círculos de amistades, ¿verdad? Muy querendón de sus allegados y así por el estilo. Ahora bien, la peor posición para la luna, si saben los preceptos, sería en la 5. ¿Por qué? Porque en la 5 se debilita, y en la 7 porque la 7 tiene exilio. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que la luna se debilita en Escorpio, en la védica es de 0 a 3, ¿verdad? En la tradicional es todo el signo. Y aquí podemos ver pues un nativo que, aunque esté dado a relaciones con sus hijos, a la creatividad, van a haber problemas. Van a haber problemas de índole emocional, de índole psicológico, de receptividad, de imaginación y de atención, ¿verdad? Esta posición puede crear dificultades maternales, ya sea obviamente en cartas de mujeres, porque los hombres jamás y nunca pueden ser madres, ¿verdad? Pero estamos hablando de situaciones con la madre o siendo madre, es decir, situaciones problemáticas con la madre de uno o situaciones problemáticas con el hijo de uno siendo madre, ¿verdad? También situaciones creativas, ese tipo de cosas, y también en el exilio, ¿verdad? En el exilio, que ya lo hemos visto varias veces, esto ocurre cuando una persona muy dada a otras personas, muy dadas a conocer gente, relaciones, ese tipo de cosas, pero hay problemas. No obstante, tengo que recalcar, a diferencia de los otros videos, que aunque estos sean los principios básicos, hay que tener en mente de que pues la luna
va a tener muchas variables, ¿verdad? La cuestión de vacía de curso, si está llena o vacía de luz, ¿verdad? Tenemos que recordar que la luna en casas angulares siempre es buena, aunque su dignidad esencial no sea la mejor, siempre ayuda mucho. Y a la misma vez hay que ver regencias, ¿verdad? Porque si la luna se encuentra, ¿verdad? En Virgo, ¿verdad? Como aquí ya está, o en Capricornio, en exilio, o en Tauro, obviamente, si es una carta de noche, pues la luna va a estar muy bien predispuesta, aunque esté en exilio en Capricornio, porque va a tener regencia de triplicidad. Como ustedes saben, pues la luna no tiene término, tiene caras, ¿verdad? Pero como hay tantas listas de caras, pues yo no le presto tanta atención a las caras y también tienen aplicaciones mágicas que ya se han olvidado, que no tienen que ver mucho con la cuestión natal. Pero si la luna está en su cara, también tiene una predisposición bien buena. Pero todo esto se barajea con la cuestión del sol, ¿verdad? Aquí podemos ver una luna más o menos llena, ¿verdad? Ya a punto de volverse llena en los próximos 2 o el próximo día. O sea que eso lo tenemos que tener en mente, pero hay muchas variables con la luna, así que quiero que sepan que la luna tiene muchos colores y tiene muchas variables y no podemos brincar sencillamente a decir, pues aquí está súper bien, aquí está súper mal, porque algunas veces la luna puede estar súper bien y a la misma vez súper mal. Y a la misma vez puede estar muy bien en un sentido y muy mal en otro. O sea, es muy variable. Ahí es que vemos esa cuestión femenina de cambio, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora bien, obviamente una luna, un ascendente de cáncer en cartas nocturnas es superior a un ascendente de cartas diurnas, porque en cartas nocturnas la luna va a ser la luminaria dominante y en cartas diurnas el sol va a ser la luminaria dominante. Y rápido, esto es una carta diurna o nocturna. Si dijo nocturna, se colgó. Es diurna porque el sol está en casa 9. ¿Qué quiere decir eso? Si este es el este, ¿verdad? Este es el oeste. Arriba es el sur, porque la eclíptica está en el sur, eso no lo expliqué, pero lo he explicado en otros videos. Y abajo de nuestros pies es el norte, ¿verdad? Si es el este, ¿dónde está el sol? ¿Y a qué hora más o menos es esta carta natal? ¿Verdad? Recordemos, el sol sale en el este a las 6 de la mañana más o menos y atardece a las 6 de la tarde. Mientras que arriba es el mediodía. Esta carta es más o menos entre el mediodía y las 6 de la tarde. Pero obviamente no son las 6 de la tarde porque es aquí, tampoco son las 5 porque es aquí, tampoco son las 4 porque es aquí, tampoco son las 3. No. Esta carta es entre 1 y 2 de la tarde. Como consecuencia, es una carta diurna. Como consecuencia, la luna no es la luminaria dominante. Como consecuencia, Marte va a ser el maléfico más complicado y Venus va a ser el benéfico menos eficiente, mientras que Saturno va a ser el maléfico más constructivo y Júpiter en Piscis, en muy buena dignidad, va a ser muy bueno, que tenemos ese Mercurio ahí jodidito. Pero nada, eso es otro tema para otro momento. Y eso es algo que tenemos que tener en mente cuando estamos evaluando la posición de la luna. De dicho modo, las demás posiciones en términos de dignidad esencial, pues son mediocres, ¿verdad? Aquí vemos una luna en la 3, que es muy bueno porque es su lugar de gozo, ¿verdad? Las lunas en la 3 son muy buenas, no importa la dignidad, ¿verdad? Obviamente, pues la dignidad va a tener que decir algo, no obstante, así que tenemos que tener eso en mente. Pues nada, chicos, yo creo que esto es todo lo que tengo que decir en relación al ascendente de cáncer. Dudas, preguntas, escríbanla abajo, denle like, suscríbanse y chequense mi website para que vean todas mis consultas, o si quieren donar dinero, pues también siempre es bienvenido para yo poder comprar mi comidita en el supermercado. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo y aquí como siempre, Fernando Raúl siempre a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Cuídense.